Eh, Hola, buenos días. Vamos a recibir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos saben que el Señor tiene una palabra para nosotros? Yo le pregunto a usted, estábamos en el tiempo de la adoración, y usted y yo necesitamos entender que... Voy a traer esto más para acá. Aquí me siento más cómodo. Y usted y yo necesitamos entender que cuando nosotros adoramos, no cantamos una canción por cantarla. No cantamos como el que pone la radio, ¿no? Y suena esa canción que tanto le gusta. Es diferente. A ver, diga conmigo, es diferente. Adorar al Señor es diferente. Adorarle a Él es poderle entregar nuestra vida a través de una canción. Es poderle entregar a Él la carga, la lucha. Es poder descansar en Él nuestras circunstancias. Es poder, Julie, confiar en Él, en lo que es Él, en su naturaleza, y poderle decir, mientras yo levanto mis manos y canto esta canción, Señor, tú obras en mi vida. Porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de aquellos que se rinden y le creen y le buscan. Y la mejor forma, o una de las formas de buscar a Dios, es en alabanza y en adoración. Cuando usted se entrega y cuando la iglesia lo hace junta, unánime, cosas pasan, cosas suceden, se comienzan a manifestar en medio de nosotros atributos de Dios que para algunos son desconocidos. Hay gente que cuando comenzamos a alabar a Dios, ¿cuántos sienten paz en su corazón? Ese es un atributo del Señor. Él es paz. ¿Cuántos en medio de la alabanza se sienten descansar? Como que se les va el problema, como que se transportan a otra cosa. Y eso sucede cuando usted adora, cuando usted se rinde a Dios. Ahora imagine lo que usted lo hiciera constantemente y de una manera consciente todos los días y en cada instante de su vida. Que nuestra vida, Orlandito, fuera una vida de adoración. Entonces viviríamos en paz, viviríamos con gozo, viviríamos tranquilos, confiados, porque siempre estaríamos dándole alabanza a Él. Y entonces en nuestra vida no entraría la angustia, la preocupación, el problema, cosas de las que afortunadamente ninguno de los que está aquí ha experimentado, ¿verdad? Ninguno ha experimentado angustia, problemas, necesidades, ¿verdad? Disgustos. ¿No es cierto que no? Pero cuando entramos en adoración, todo eso se va. Por eso Él dijo que estaba buscando hombres y mujeres que le adoraran en espíritu y que le adoraran en verdad. Así que usted dispóngase en esta mañana, porque hay un poder. A ver, diga conmigo, hay un poder. Ahora dígalo creyendo, diga, hay un poder transformador en Cristo Jesús. Hay un poder que transforma en Jesús. Hay un poder que cambia vidas y viene a través del Señor Jesucristo. Y solo lo reciben aquellos que por fe lo creen, lo reciben, lo aceptan. Vaya conmigo a la palabra en esta mañana. Y mientras los chicos están allí en su clase, recibiendo hoy una palabra de parte de Dios, quiero contarle, ayer estuvieron acá los jóvenes. Ayer estuvieron aquí los jóvenes y les estuvimos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? De los frutos del Espíritu Santo, y que la vida de nosotros, el mundo cambia cuando nosotros cambiemos, le hablaba yo a los jóvenes. Y tal vez en esta mañana también debo repetírselo a usted. Si usted quiere que su mundo cambie, cambie usted primero, ¿verdad? Porque el mundo no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Cuando usted cambia, todo cambia. Cuando usted se renueva, todo se renueva. Cuando nosotros comprendemos que necesitamos cambiar, a ver, de los que está aquí conscientemente, ¿quién necesita un cambio en su vida?
Señor, somos todos. Todos necesitamos un cambio en nuestra vida. Todos necesitamos una transformación en nuestra vida, ¿verdad? Todos. Y hay un poder transformador a través de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos está después de Mateo, antes de Lucas. Marcos, capítulo 5. Dice la Biblia. A ver, déjeme, yo llego. Claro que usted lo va a ver en las pantallas. ¿Tiene título su Biblia? Ganadero no, gadareno. De pronto sí tenía harto ganado. Sí, dijo una chica ayer que me pareció muy gracioso. Les dije, bueno, ¿usted qué cambiaría usted para cambiar el mundo, no? Dijo, yo las panaderías. No, dijo, yo las droguerías, fue que dijo. Yo cambiaría las droguerías por expresar que ella cambiaría los expendedores de droga, ¿no? Los expendios de droga. ¿Sí? Dijo, no, yo cambiaría las droguerías. Y pensé yo las cambio por panaderías. Mire, cada uno de nosotros sabe lo que debe cambiar. Cada uno de nosotros sabe dónde está fallando, ¿verdad? Yo simplemente pregunto, ¿quién sabe dónde está fallando? Hola, buenos días, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Andrés, bienvenido. Si yo le pregunto hoy, ¿usted sabe en qué está fallando? ¿Sí sabe o no sabe? Listo. Usted sabe en dónde la está embarrando. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero hay cosas de su vida que usted no las sabe, donde también la embarra. Hay cosas que usted hace que le parecen buenas, pero son malas. A ver, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos están aquí con su pareja? Levante la mano. Bien, baje la mano. Ahora le voy a preguntar a las mujeres de esa pareja. Mujeres, ¿ustedes saben lo que su esposo hace mal? ¿Sí? ¿No es cierto que sí? ¿Sí o no? Dígalo con tranquilidad que él aquí no le va a decir nada. Ustedes saben lo que su esposo hace, que está mal, ¿verdad? ¿Y él lo sabe? Él no sabe, él piensa que hace bien. Ahora yo le pregunto a los esposos, ¿sus esposas se equivocan en cosas? ¿No es cierto? ¿Y no es cierto que hay momentos en los que nosotros más bien no decimos nada para no meternos en problemas? Porque ellas piensan que actúan bien. Y así sucede en nuestra vida. Mire, hay muchas cosas que nosotros hacemos que están mal, pero creemos que están bien. Porque el mundo nos enseñó a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero dice Marcos capítulo 5 versículo 1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ¿sabe quién es él? El Señor Jesucristo, sí, muy bien. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, ¿cómo se llamaba? Legión me llamo, porque somos ¿qué? Muchos. Bueno, leamos hasta ahí nomás.
Mire, este día yo quiero que cada uno de nosotros, por medio de esta palabra de Dios, que podamos conocer la historia de este hombre endemoniado, que la vida que estaba llevando era terrible, supremamente difícil. A ver, dígame, de lo que leímos, características de este hombre. ¿Qué hacía? Se la pasaba por los cementerios, ¿verdad? ¿Qué más hacía? Se mantenía golpeándose ¿con qué? Con piedras. Dice que cogía piedras y ¡pum! Y dice que cogía y que trataban de amarrarlo, trataban de dominarlo y lo amarraban con cadenas y lo amarraban con grilletes. ¿Y qué pasaba con él? Imagínense cómo sería, imagínense una persona amarrada por cadenas, ¿no? Y tener la fuerza para romperlas todas y seguir de la misma manera. ¿Usted cómo cree que era la vida de ese hombre? ¿Ah? Era terrible, sí señora. ¿Ah? Pero dice la Biblia, y si usted quiere leerlo, léalo en su casa, y lo invito a que lo lea, y dice que este hombre endemoniado, que este hombre que vivía mal, de este hombre que se golpeaba a sí mismo, de este hombre que entraba en el fuego y no se quemaba, dice que cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, se convirtió en un predicador. Hay un poder transformador en Jesús. Hay un poder en Jesús que cambia vidas. Jesús venía junto con los discípulos. Él venía de enfrentar una gran tempestad. Si usted lee la Biblia, capítulos atrás, Jesús venía de enfrentar la tempestad y de aquietar los vientos y las aguas. ¿Usted lo ha leído? ¿Le han hablado acerca de ello? Que la barca se iba a hundir y todos tenían miedo y Jesús dormía. Y fueron y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no ves que nos vamos a morir y tú durmiendo? Y dice que él se levantó en medio de la barca y en medio de la tempestad y le habló a los vientos y les dijo: viento, aquíétate o enmudécete. Y a los mares también los aquietó y el viento obedeció y los mares obedecieron. Y dice que los discípulos se sorprendieron de él y dijeron: ¿quién es este, no? ¿Qué poder tan tremendo hay en este? Que los vientos y los mares, ¿le qué? Le obedecen, ¿no? ¿Qué poder tan grande hay en este? Que la naturaleza misma le obedece. Tremendo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo sabía, mire, el Señor Jesucristo sabía cómo eran sus discípulos. Que a ellos no les bastaba solamente con lo que habían visto allí en la barca. Que ellos necesitaban algo más. Diga conmigo, algo más. Diga de nuevo, algo más. Si los discípulos necesitaban algo más, mire la persona que está a su lado. ¿Usted cree que esa persona que está al lado suyo necesita algo más para poder creer bien en el Señor? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos, cuando se bajaron de la barca, todavía tenían un corazón duro, un corazón que todavía no se había entregado por completo al Señor Jesucristo. Todavía no creían. Imagínese el Señor en la barca. ¿A quién le gustaría tener al Señor Jesucristo viviendo en su casa? ¿No es cierto? Imagíneselo a él ahí durmiendo en una habitación y usted va y lo despierta. Oiga, ¿no se da cuenta que aquí tenemos problemas y usted durmiendo? Fue lo que hicieron los discípulos, ¿no? Y dice que llegaron a la región de los Gadarenos y allí el Señor se bajó de la barca y se fue a buscar a ese endemoniado. Dice la Biblia ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, léalo conmigo, 4:41. Dice la Biblia, a ver, en la pantalla: entonces temieron con gran temor
y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le qué? Por eso el Señor los llevó. Vea, ellos tuvieron que enfrentarse a la tempestad y a los vientos y perdieron. Y tuvo que levantarse el Señor y reprender. Y ahora el Señor los llevaba a que se enfrentaran en otro campo. Los llevó a lo físico y perdieron. Pero ahora los llevó al campo de lo espiritual. Y los llevó a que vieran a uno que estaba endemoniado. Vieron actuar al Señor dominando las fuerzas de la naturaleza. ¿El viento se aquietó? Sí. ¿Las aguas se aquietaron? Sí, dominó el poder de la naturaleza. Pero ahora quería llevarlos para que vieran cómo Él dominaba el poder y la fuerza de Satanás, el poder y la fuerza del enemigo. Y dice la Biblia que llegó al Gadareno, llegó hasta allí, para que todos pudieran ver verdaderamente quién era el Señor Jesucristo. Esa ciudad se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Gadara. Gadara se llamaba la ciudad. En esa ciudad, esa era una ciudad mayormente ocupada por los gentiles. Recuerde que los gentiles era gente que no eran judíos, no eran del pueblo del Señor, pero Él fue hasta allá y esta gente tenía un estilo de vida muy diferente al pueblo de Dios. Tenía un pueblo una manera de vivir muy distinta al pueblo del Señor. Ellos vivían adorando a dioses paganos. Allá no adoraban al Dios verdadero, a Jehová, no lo adoraban. Allá adoraban a cuanta cosa usted se le imagine. Adoraban a las piedras, adoraban a cualquier cosa. Usted sabe que allá hacían becerros de oro, allá hacían imágenes, allá adoraban serpientes, allá adoraban cualquier cosa. Y ese pueblo de Gadara era gentil, adoraba cualquier cosa. Aparte de eso, este pueblo era gente que su economía dependía de la crianza de cerdos. Para un hijo, para el pueblo de Israel era imposible vivir de eso, porque el cerdo era un animal en ese momento de la historia inmundo. No se podía comer cerdo porque era considerado un animal inmundo para el consumo humano, pero ellos vivían de la crianza de los cerdos. Entonces allá, imagínense, ese pueblo no tenía nada que ver con el Señor, pero hasta allí llegó Él. Y dice la Biblia, ¿no? Y dice la Biblia que Él no solo se conformó con ir hasta allá, verla de lejos, sino que Él llegó y se bajó y estuvo allí parado, ¿no? Mire, el poder transformación del Señor le permite ir a lugares a donde otros no están dispuestos a ir para salvar una vida. Hay un poder tan grande en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo llega a donde otros no llegan. Por eso yo tengo la fe y la certeza de creer que cuando nosotros levantamos las manos aquí y oramos por el perdido de la calle, allá llegará el Señor y lo levantará. Por eso usted y yo necesitamos creer y confiar en Él, que a donde otros no llegan, Él llega. Que a donde otros no van, Él va.
Usted cree que usted tiene que ir y salvar a otro. Usted y yo pensamos a veces que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Pero yo le pido en esta mañana que usted confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Dígale al que está a su lado, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Qué lindo que es poder saber que Él fue a una región de gentiles, que Él fue a una región a buscar a un hombre que jamás podía ser libre por sus propios medios. Este hombre jamás hubiera podido ser libre de esa maldición, de esos demonios, de esa legión que tenía por dentro. Nadie, absolutamente nadie podía hacer nada por él. Solo Jesús. Nadie podía hacer nada por él. Solo el Señor Jesucristo. Era una región idólatra, era una región pagana, pero Jesús no fue allá a juzgar a nadie. Él no llegó allá a echarle a nadie la culpa de nada. Él no llegó allá a decirle, ustedes son pecadores inmundos, arrepiéntanse. No. Él no llegó allá a criticar a nadie por la manera de vivir. Él no llegó a nadie allá a decirle, cambie, oiga, mire que se va a morir así como está. No, él no llegó a hacer eso. No. Él sabía que allí había un hombre que si era sano, le iba a servir. Él sabía que allí había un hombre que si era libre, se iba a levantar a cambiar una nación, a cambiar un pueblo. Así que usted y yo deberíamos aprender del Señor Jesucristo que no estamos llamados a criticar a nadie. No estamos llamados a juzgar a nadie. Pero sí estamos llamados a orar por todos, a mostrarles a todos quién es Cristo en la vida. El Señor Jesucristo a usted y a mí nos da un ejemplo para que la iglesia moderna, para que hoy en este tiempo muchos de nosotros... ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanto la mano. Gloria a Dios por su vida. Mire, pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para hacer algo más. Usted vive tan feliz y tan cómodo en su burbujita, donde quiere que nadie lo toque y donde quiere que nada le pase, que usted no está dispuesto a bajarse de la barca como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llegó hasta allí y no se conformó con llegar hasta ahí. Él salió y se bajó y caminó y fue más allá. Y yo creo que es tiempo en su vida de que salga de la barca, mi hermano. Yo creo que es tiempo que en su vida usted salga de su zona de confort y vaya y haga algo más. Diga conmigo, algo más. ¿Cuántos saben que podemos hacer algo más? ¿Cuántos saben que podemos esforzarnos más? Que vivimos conformados con lo poco que hacemos. Que nos conformamos con la manera en la que vivimos. Que nos conformamos. Pero el Señor Jesucristo no se conforma. Él siempre hace algo más. Él venía de enfrentar la tormenta, pero salió de enfrentar la tormenta para enfrentar un endemoniado. Él decidió tomar de su tiempo para ir y entregárselo a otro. Usted y yo tenemos tiempo. ¿A cuánto le gusta que lo atiendan? Que llegue a su casa y lo atiendan y como rey, ¿verdad? Pero necesitamos entender que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, necesitamos aprender a servirle a otros. A servirle a otros. Que podamos servirle a Dios. Servirle a Dios a donde quiera que vayamos. Servirle a Dios en nuestro trabajo. Servirle a Dios con nuestra familia. Muchos no le servimos a Dios. Y cuando hablo de servicio, no hablo de venir y barrer y trapear la iglesia. Bienvenido el que lo quiera venir a hacer. Pero el servirle a Dios es hacer las obras que Dios quiere ver en la gente. ¿Cómo le puedo yo servir a la comunidad si yo no muestro el amor de Dios a la gente?
¿Cómo le puedo yo manifestar a otro el Señor si en mí no se ve o no se refleja Él? Y yo creo que este es un tiempo en el que usted y yo estamos llamados a servirle a Dios, a que el Señor se manifieste en nuestra vida para servirle a otro. Que le digan a usted, oiga, tremendo este Andrés, ¿qué será lo que le están diciendo que ha cambiado tanto? ¿A dónde está yendo? ¿Le lavaron el cerebro? Que a usted puedan verlo de una manera diferente, pero para bien. Que a usted le puedan, que cuando lo vean a usted, vean el reflejo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Que se pueda reflejar que tuvimos un encuentro con uno que liberta vidas, que rompe cadenas, que pudre yugos, uno que nos liberta y nos cambia. Pero a veces cuando decimos, ¿y usted va a una iglesia cristiana? Ay, sí, sí. Y lo dice de una manera que terrible, ¿no? Ay, eso es muy duro y allá no lo dejan a no hacer nada. ¿No? Mire, el Señor Jesucristo vino para libertar a los cautivos. Déjese libertar por el Señor hoy. Deje que Dios rompa las cadenas en esta mañana. ¿Cómo era la condición de este hombre? Dice el versículo 5, dice el versículo 2, perdón, de ese capítulo 5. Véalo allí en la pantalla. Dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. Versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sabe dónde vivía este hombre? En los sepulcros. Ese hombre vivía, ¿sabe dónde? Entre los muertos. ¿Entre qué vivían los hombres? Mire, ese había dejado su familia, ese había dejado sus amigos, ese había dejado todo lo que tenía para vivir solo, para vivir en los sepulcros. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando yo lo traigo a la realidad de este tiempo, así viven muchos. Así viven muchos sin Cristo. Viven solos. Viven entre los muertos. Pastor, yo no voy a los cementerios porque me da miedo. Yo quiero decirle algo. La gente sin Cristo está muerta. Porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la gente que no tiene a Cristo, don Darío, es gente que está muerta, muerta en sus delitos, muertos en sus pecados, como dice la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vino Cristo y nos dio vida juntamente con Él. Así que la gente que no tiene a Cristo ya está muerta. ¿En qué está muerta? En delitos, en pecados, en ataduras, en vicios, en cosas. Pero cuando Cristo viene, nos resucita. Gloria a Dios por eso. El mundo sin Cristo es como un cementerio. La gente sin Cristo vive como entre un cementerio. Ay, pastor, pero eso es terrible. Sí, eso es terrible. El mundo sin Cristo es como un cementerio decorado. Pero usted y yo, gracias a Dios por la palabra de hoy, porque entendemos que hemos recibido vida y que estamos vivos. Usted está vivo y vive para Él. Usted vive para Él. Y dice la palabra que nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto, mi hermano? ¿Usted se imagina la fuerza de este hombre? ¿Cómo era la fuerza? A ver, dígamelo. ¿Cómo era la fuerza de este hombre? Sobrenatural. Imagínese una cadena que lo ate y él llega y ¡prácate! Era una fuerza descomunal, terrible. ¿Y sabe quién dominaba a este hombre? No, claro. ¿Quién lo dominaba? Los demonios. ¿Quién lo dominaba?
Ay, era tal la fuerza y el poder que Satanás ejercía en este hombre que nadie lo podía detener y nadie lo podía controlar. ¿Sabe qué es lo triste? Vuelvo. Yo todo lo que hablo lo traigo a hoy. Lo triste es que hoy la gente que vive sin Cristo vive igual. Vive igual. Le voy a poner un ejemplo. Piense por un momento en esa persona que usted conoce, quiere, estima, que no tiene a Cristo en su corazón y que vive con la fuerza de no cambiar, que le han dicho muchas veces lo correcto en esta tierra y no quiere cambiar. Y no hay poder humano que lo haga cambiar. ¿Conocemos gente así? De pronto tristemente es un hermano de nosotros. De pronto tristemente es un hijo de nosotros. Sí, allá estaba el endemoniado, sí, pero ¿sabe qué? Qué triste que hoy en día haya gente con estas mismas características, que tienen la fuerza donde no se dejan dominar por nada ni por nadie. Hay gente en este tiempo, en esta tierra, que son incontrolables, que tienen deseos que no los controla nada. ¿Sabe qué los controla? El vicio. Los controla la droga. Los controla el alcohol. Los controla la fornicación, la pornografía. Los controla las mentiras. ¿Sabe qué los controla? El engaño. ¿Sabe qué lo controla? La lujuria. ¿Sabe qué los controla? Todas las cosas que controlaban a este hombre. Tráigalo a hoy. Y nadie podía atarlo. Nadie podía decirle nada. Y cuando usted trata de hablar con una persona como estas, termina bravo. Termina de mal genio. Ay, sí. Ay, mire, si va a empezar más bien, ¿sabe qué? Chao. Siempre con lo mismo. ¿Verdad? Pero diga conmigo, el Señor Jesús tiene un poder que transforma vidas. Este hombre, como iba, el diablo lo estaba destruyendo. Este hombre, como vivía, el diablo lo tenía atado, lo estaba destruyendo, lo estaba matando poco a poco, todos los días lo estaba matando. Y dice la palabra, ¿no? Ahí más adelante, en el versículo 5, y dice, y siempre de día y de noche daba ¿qué? ¿Andaba qué? Dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose ¿con qué? Yo tal vez quiero pensar que este hombre se iba por allá a lo maleo a gritar de desespero y a pedir a que lo ayudaran. Que en los momentos de lucidez él decía, ayúdenme, a causa del dolor de sus heridas, a causa de las circunstancias que estaba viviendo, a causa de la soledad que tenía, de la tristeza. Pero dice la Biblia que él gritaba y gritaba y gritaba, y yo creo que nadie lo escuchaba. Nadie podía oírlo. Y es que la gente que está en condiciones de vicios, la gente que está en condiciones tan difíciles, viven vidas tan solas y tan apartados que nadie se entera de la manera en la que ellos sufren. Y usted después se pregunta, ¿por qué se suicidaría? ¿Por qué le pasaría tal cosa? Oiga, ¿y por qué no habló? ¿Por qué no me contó? Yo le hubiera podido ayudar. ¿Por qué no fue capaz de venir? Si él me hubiera dicho, si ella me hubiera dicho, yo le hubiera ayudado. Este hombre pasaba por eso. Buscaba los momentos de soledad y donde nadie lo viera para poder desahogarse de todo. Terrible. Hay muchos jóvenes que le gritan hoy a sus padres
con rebeldía. Hay muchos jóvenes que hoy gritan sus necesidades con rebeldía, con la manera en la que se expresan ellos, con la manera en la que hacen las cosas. Y nosotros como padres no nos damos cuenta de lo que viven nuestros hijos. Y nosotros como padres nos hacemos a veces los de la vista gorda con lo que hacen. Mire, a veces hombres que están aquí, a veces nuestras esposas claman y gritan por atención, por amor, ¿verdad, esposas? Pero tristemente, a veces ni siquiera son oídas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, menos mi señora que está aquí, pero a veces las esposas viven gritando por comprensión y el esposo no escucha. ¿Sabe por qué? Porque un mundo sin Cristo es un mundo sordo que no oye. Una vida sin Cristo es una vida que no escucha, que no oye. Una familia que no tiene a Cristo verdaderamente es una familia que sufre de sordera. Y que sí es muy bueno estar juntos y la pasamos y hacemos y una cosa y la otra. Pero quiero decirle algo. Después de que pasa la fiesta, después de que pasa el relajo, después de que pasa, ¿cómo dicen ustedes? La recocha, la cosa. Cada uno tiene que volver a su mundo de tristeza, a su mundo de miedo, a su mundo de dolor, de soledad. Y por eso es, ay, tan chévere que es estar aquí con ustedes, pues yo la paso tan bueno. Pero en Cristo hay una plenitud que dura para siempre. Pero en el Señor Jesucristo hay una felicidad y un gozo que dura para siempre. Con familia, sin familia, con hermanos, sin hermanos, con hijos, sin hijos. Siempre hay un gozo perpetuo. Hay una paz perpetua para los que en Él hemos recibido esa fuerza y esa libertad. Así que usted y yo necesitamos recibir hoy ese poder transformador que solo Cristo puede traer a nuestra vida. Muchas personas, dice la Biblia, ¿no? Que Él cogía las piedras y ¿qué hacía? Coja usted un ladrillo y póngalo en la cabeza. Coja hacia piedra usted mismo. Suena chistoso, ¿verdad? Y yo, ¿cómo me voy a hacer una cosa de esas? Pero qué triste que es darnos cuenta que hay muchas personas que se hieren a sí mismos, no con piedras, con vicios. Hay gente que se vive haciendo hiriéndose su vida, generándose heridas con cigarrillos, con marihuana, con cocaína, con bazuco, con pegante, con el alcohol, con la cerveza. Ay, pero una cerveza que todo te es lícito, dice la Biblia. En otras palabras, usted haga lo que quiera, pero piense si todo le conviene. Piense si todo lo que usted hace le ayuda para bien. Piense si gastarse la plata en cerveza sirve de algo. Piénselo. La gente vive, de pronto uno dice, no, pero ¿cómo se va a coger a piedra uno mismo? Así es muy bruto. Pues usted hace cosas similares. Pues no son piedras. Pero usted vive hiriendo su economía, botando la plata en cosas. ¿Sí o no? Oiga, qué parecido que es el gadareno a nosotros, ¿no? Este vivía dándose por lo menos con las piedras que salen gratis. Pero usted, el que quema la plata en un cigarrillo, el que se la echa a una máquina, el que se la regala a otro, al chance, a la lotería. Y yo no le estoy diciendo que no lo haga. Hermano, usted puede hacer lo que quiera. Cada quien hace lo que quiere con sus cosas. Finalmente usted es el que trabaja, ¿no? Pero qué bueno que pudiéramos ser entendidos y valorar el esfuerzo nuestro propio esfuerzo. Y darnos cuenta que así como ese gadareno era como loco, ¿no? Dándose piedra, pues usted vive dándose pedradas también.
Deje de herirse a sí mismo con palabras. Deje de herirse a sí mismo con amistades. Mire, hay amistades que no necesariamente le tienen que dar una pedrada para herir su vida. ¿A cuántos los han metido en chismes? ¿A cuántos los han metido en problemas otros? ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? En el capítulo 23 de Proverbios, en el versículo 33 dice: tus ojos miran cosas extrañas y tu corazón habla perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del masterebo. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, y cuando despertare aún no lo volveré a buscar. Muchos de nosotros nos herimos a nosotros mismos. No seamos cabezones. A ver, dele un codazo al que está a su lado y dígale: eso es para usted. No sea cabezón, deje de herirse a sí mismo. Deje de usted mismo generarse las heridas. Usted mismo vive haciéndose heridas. Y volviendo a la palabra, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 9, dice la Biblia que afortunadamente este hombre tuvo un encuentro que le cambió la vida. Diga, un encuentro que le cambió la vida. Señor, ayúdanos a tener hoy un encuentro que nos cambie la vida. Ayúdanos a tener un encuentro verdadero como lo tuvo este hombre que le cambió la vida. Y dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Cómo me encanta a mí cuando yo encuentro estas porciones de la palabra, que hasta los demonios tienen que pedirle permiso al Señor Jesucristo para hacer algo. Dice: y el Señor les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Oiga, tremendo, ¿no? Un demonio para cada cerdito. ¿Cuántos habían? Como 2000, o sea que podían haber sido más. 2000, Luisa. 2000 demonios salieron de una sola persona. 2000, uno para cada cerdito. Eso es una legión en una persona. Y dice la palabra, ¿no? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire, el Señor Jesucristo le preguntó su nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y él, ¿qué le contestó? ¿Que cómo se llamaba? Tenaz. Tenaz que le haya dicho: yo me llamo Legión, porque somos... ¿Cómo le digo yo esto a usted? Oiga, qué fuerte, ¿no? Que el Señor Jesucristo venga a nuestra vida, Andrés, y nos pregunte: Andrés, ¿y cómo se llama usted? Y sea tan grande la fuerza del demonio en nuestra vida que perdamos nuestra identidad, ¿no? Y ya no tengamos la capacidad de decir: me llamo Andrés. No, él lo llamó por lo que lo conocían. Y hay gente que se identifica o la conocemos ya ni siquiera por el nombre, ¿no? Ese que va ahí, ese es el borracho del barrio, terrible. No, ese es el vicioso. No, ese es el que ese es mentiras. Terrible. Qué triste que el enemigo borre la identidad de la gente, borre su verdadera naturaleza. ¿Quién sabe cómo se llamaba ese hombre? Porque no lo registra la Biblia. Digámosle que se llamaba Carlos, para no ponerle el nombre de ninguno aquí, ¿no? Carlos. Pero él ni siquiera se acordaba quién era. Él dijo: yo me llamo Legión porque somos muchos demonios aquí adentro.
Qué tremendo que el diablo te haya cambiado a ti tu identidad, tu verdad. Y ahora tú creas que tú eres el borracho, o que tú eres el mentiroso, o que la vida que estás viviendo es la que tú tienes que vivir. Porque el diablo se hizo tan fuerte en tu vida que se te olvidó que tú eres una buena persona, que tú eres una buena mujer, que tú eres un buen hombre, que tú eres un buen esposo, que tú eres una buena madre, que tú eres un buen hijo. Qué terrible que se te haya olvidado a causa de las circunstancias que tú amas a tus padres, que tú de verdad amas a tus hermanos. Qué triste que a nosotros las circunstancias nos lleven a creer, ¿sí?, que debemos odiar de tal manera que no podemos perdonar a nadie. Qué parecida que es la vida de este endemoniado a la de nosotros, ¿verdad? Porque cuando el Señor le preguntó ¿cómo te llamas?, él no pudo contestar quién era, sino quién vivía en él, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo soy el borracho del barrio, sí. No, yo soy la chismosa, yo todo lo cuento. No, yo no me guardo nada, invento cosas por todos lados, a todo el mundo meto en problemas. Yo no me aguanto un chisme. ¿Cómo te llamas? No, yo soy la que se la vive trepando al marido, porque es que a mí me tiene que hacer caso, porque es que si yo la veo con otro, yo lo veo con otro, ¿no? Qué triste que a causa del pecado el enemigo haya robado la identidad de la gente. Qué triste que a causa del pecado la familia perdió la identidad. Qué triste que el mundo esté perdido a causa de las circunstancias, pero gloria a Dios por su vida que está aquí hoy. Gloria a Dios por usted que está aquí hoy recibiendo esta palabra y creyéndola, porque el Señor transforma vidas y Él vino para transformar la nuestra en este día. Vino para transformar nuestro entorno y nuestra manera de vivir. Qué triste que alguien le pregunte, ¿y cómo te llamas? Digo, yo soy la amante. A mí me dicen la amante. No, yo soy el amante de ella. Yo soy el amante. Ah, qué triste, ¿verdad, Juliet? Qué triste eso. Pero gloria a Dios por usted. Porque usted ni es el amante, ni es el borracho, ni es el vicioso, ni es el mentiroso, ni es el ladrón. Usted es el hijo de Dios. Usted es la hija de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Él. Cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo en nosotros. Bendito Dios por eso, ¿verdad? Y dice la Biblia en el versículo 12 y 13, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó, se fue al mar. Solo el poder de Dios pudo salvar a este hombre. Solo el poder de Cristo pudo salvar a este hombre. Ni la familia, ni las autoridades, ni siquiera la religión lo pudo cambiar. Solamente Cristo pudo cambiar una vida. Solamente Cristo, Orlando, puede volver nuestra naturaleza al estado original. Solamente Cristo, don Darío, en una vida tiene la capacidad de convertir a un pecador en un hombre de Dios, de convertir a una mujer triste, aburrida, abrumada por las circunstancias, en una mujer gozosa, santa y dispuesta para toda buena obra. Solo Cristo en una vida puede tomar un hijo rebelde y convertirlo en un hijo correcto, en un hijo de Dios. Así que usted y yo dejémonos ayudar en esta mañana. Y así como el Señor Jesucristo vino y cambió la vida de este hombre, dejemos que Él cambie la nuestra, ¿verdad? La Biblia dice en San Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo puede darnos libertad a nosotros. Mire, y dice en el versículo 18 de todo esto que hemos leído, dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado
le rogaba que le dejase estar con él. Dice que el Señor lo liberó. Dice que él ya fue libre y todos los que lo conocieron ya lo vieron como era verdaderamente, que era una persona normal, que hablaba normal, que vivía normal, que todas esas ataduras y todos esos demonios que tenía lo dejaron libre. Y cuando él volvió en sí, entonces fue y buscó al Señor Jesucristo y le dijo: ahora déjame seguirte. Tú ya hiciste lo que debías hacer por mí, ahora déjame hacer lo que es correcto para mí. Déjame seguirte. Y dice en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mire, el hombre quería irse con Jesús. El hombre quería treparse de esa barca, pero el Señor lo mandó a predicar, William. Él quería irse con el Señor Jesucristo y con sus discípulos, pero el Señor le dijo: vaya, predique. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que un endemoniado, uno que no servía para nada, uno que la sociedad le tenía miedo, uno que nadie lo quería al lado de él, el Señor lo levantó como un predicador. Por eso hoy en muchos de los altares como este hay hombres completamente imperfectos dándole la gloria a un Dios perfecto, dándole la gloria a un Dios todo maravilloso. Y por eso usted, a donde quiera que vaya, permita que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Porque esto no quiere decir de que nosotros seamos hombres perfectos o mujeres perfectas o familias perfectas. Se trata de que permitamos que la obra del Señor se haga en nosotros, de que la obra de Él se haga en mi vida y que yo pueda recibir esa sanidad, que yo pueda recibir esa transformación, que yo me pueda hacer consciente de que yo necesito ser libre. Y si usted es esa persona que dice: yo hoy necesito ser libre de las ataduras, yo quiero ser libre de ese vicio, yo quiero ser libre de ese miedo, yo quiero ser libre de esa maldición. Pastor, yo estoy atado a una cosa terrible que no se le ha dicho a nadie. Pues no me la cuente a mí tampoco, pero confiésesela al Señor y que Él lo haga libre. Que Él lo haga libre. Si usted está atado, no sé, a lo que sea, usted sabe qué es. Pues que hoy en esta mañana, eso mismo que el Señor hizo con el Gadareno, eso mismo puede pasar en nuestra vida. Porque todos los que ponemos la esperanza en Él, sin importar nuestra condición actual, sin importar lo que ha sucedido en nuestra vida, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, y fue el primer versículo que me aprendí yo de la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, a partir de hoy, a partir de ahora, todas pueden ser hechas nuevas. Así que hoy hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Y si tú quieres recibir esa oportunidad que te da el Señor, entonces ponte sobre tus pies. Y déjeme orar por su vida.